Suceden cosas maravillosas cuando el pueblo de Dios ora. Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Muy bien, hermanos. A ver, ahora sí. Hermana Trini, muchas gracias por apoyarnos em, en esta noche. Solo déjenme ajustar un poquito por el tema em, de la grabación para compartirlo después. Muy bien. Un saludo, queridos hermanos. Esperamos que puedan estar bien. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a 53 personas conectadas, así que gracias por ese tiempo. Yo quiero iniciar la reflexión de esta noche y quiero que vayan conmigo al libro de Eclesiastés. Ahí va a estar ubicado la reflexión de esta noche en el libro de Eclesiastés. A mí me fascina en lo que lo buscan, capítulo 4, versículo 7. Me gusta mucho este libro de Eclesiastés. Aborda un tema interesante y es sobre la felicidad, sobre una vida con sentido. Eso va hablando el libro de Eclesiastés. Salomón entra en una etapa en su vida en donde empieza a cuestionarse cosas, a reflexionar y entonces empieza a experimentar con algunas situaciones, pero también empieza a observar algunos comportamientos y sobre esos comportamientos va sacando algunas conclusiones que son muy interesantes. Vamos a leer el texto y voy a comentarles una anécdota, un testimonio con respecto a la reflexión de esta noche. Vamos a ver entonces Eclesiastés capítulo 4 versículo 7. Entonces dice de la siguiente manera: me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Un hombre está solo, sin sucesor, sin hijo ni hermano. Nunca cesa de trabajar y sus ojos no se sacian de riquezas. Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida de todo bienestar? Yo quiero empezar aquí con la reflexión de de estas primeras palabras. Al parecer, Salomón está observando, está buscando este tema de la felicidad, del bienestar, de una vida con sentido, y de repente parece ser que se encuentra con un cuadro, con una escena que está narrando en este momento. Se da cuenta que, o llega a conocer la historia de un hombre que está solo, pero lo interesante que no solamente que está solo, sino nos pinta un cuadro que está trabajando muchísimo. No sé si lo notan, pero dice, bueno, está solo, no tiene hijo, no tiene a nadie y trabaja mucho. Y él hace el énfasis aquí o hace la pregunta que dice, ¿para quién trabajo yo
y privo mi vida de todo bienestar? Él no se hace esa pregunta porque al inicio del texto, de ese texto dice, ni se pregunta. ¿No les ha pasado a ustedes, queridos hermanos, que están tan ocupados que tenemos poco tiempo para detenernos y reflexionar? ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Yo cuando inicio los lunes, si no me cuido, parezco una máquina. Y hasta el viernes a mediodía que salgo, puedo tender a no detenerme a reflexionar. El hombre de la historia está trabajando tanto que no se da cuenta de lo que está sucediendo porque no se detiene a reflexionar. Em, Creo que una de las primeras lecciones que podemos sacar de esta historia es, tengo tiempo para reflexionar sobre mi vida, cuestionarme algunas cosas, si esto está bien o esto está mal, o voy en piloto automático. Y es que en realidad, queridos hermanos, cuando nuestro bienestar, cuando nuestra vida no tiene un sentido, cuando manejamos ese vacío, cuando hay algo que no está bien, saben que el ser humano tiende a mantenerse muy ocupado, ¿sí? Se mantiene muy ocupado, ocupado, ocupado y a veces agarra vidas muy ajetreadas con tal de olvidar. Algunos tienen adicciones, pero algunos simplemente se vuelven tan ocupados que su mente no tiene tiempo para hacer una reflexión. Eso, pues, es como vivir en piloto automático. Pero vivir en piloto automático tiene un problema y es que puede que vaya en un rumbo equivocado y que no me dé cuenta porque no me detengo a pensar y a reflexionar. Y esa es la historia de este hombre, de esta historia. Está solo, pero no se da cuenta de su situación. Una cosa interesante de este texto que estamos leyendo es que ahora Salomón va a hablar acerca de la soledad, acerca de las relaciones. El hombre de la historia dice, vi un hombre que estaba solo. Y entonces va a hablar sobre eso y me llama la atención, sigue diciendo el texto, miren, acá dice, también esto es vanidad y duro trabajo. Versículo 9. Mejor dos Mejor son dos que uno. Muy bien. Aquí hay otra lección que quiero destacar. Am, Él se da cuenta que la soledad no es buena, ¿sí? Y es más, uno puede volverse adicto a la soledad. Y entonces Salomón dice, mira, no es bueno que sea uno solo, son mejor dos, porque él sigue hablando y dice, pues recibe mejor paga por su trabajo y porque si cae uno, el uno se levantará a su compañero, pero hay de aquel que está solo. ¿Saben, queridos hermanos, que, miren, nosotros vivimos en una ciudad grande? Pero el hecho de que vivamos en una ciudad grande no significa que no padezcamos de soledad. En realidad, con tanta gente es más probable vivir de soledad. Yo he escuchado historias de personas que han fallecido en sus casas y que al cabo de mucho tiempo después se dan cuenta, hasta que no huele, que ha pasado algo. Y eso es una señal de soledad. Cuando entre más grandes son las ciudades, más desconocidos se vuelven las personas. Ya no sé si se han dado cuenta que en los pueblos, en las ciudades más pequeñitas, la gente se conoce, se saluda, y entonces, pero las ciudades grandes tienen mucha gente que padece de soledad. Las personas, los amigos, los hermanos que se dedican a cuidar de estas personas de mayor edad no me dejarán mentir que existe mucha soledad. Y entonces Salomón dice, la soledad no es buena. Es mejor que haya una persona más, por lo menos. Y saben que esto también nos puede estar pasando, este tema de aislarnos de manera social. Eh, Ahora que hemos entrado o que ahora vivimos en una época post-pandemia, una iglesia post-pandemia, la conexión del Zoom o de algunas otras plataformas, eso es una bendición, porque, por ejemplo, hoy, y como Iglesia de Talleres, pues hemos optado por seguir con el Zoom, porque es más accesible para reunirnos entre semana, por el trabajo, por las responsabilidades. Pero ¿puede llegar algún momento estas plataformas afectarnos o ser negativos? Y la respuesta es que sí, ¿sí?
O sea, puede ser una bendición o puede que no sea una bendición. Por ejemplo, podemos nosotros tener una tendencia de no ir a la iglesia el sábado, por ejemplo, y quedarme viendo el Zoom. No digo que eso esté malo. Póngame mucha atención porque no quisiera que se malinterpretara, pero sí que quisiera que pusiera atención o prestar atención a que a lo mejor hay algo que hay que mejorar. Por ejemplo, si yo me quedo en el Zoom, yo me pierdo de una parte importante y es el contacto social con los hermanos. Se entiende que hay unos casos de enfermedad, de distancia o etcétera. Pero lo que quiero dar a entender es que el plan original, y eso quisiera que vayan conmigo a Hebreos capítulo 10 versículo 25. No se pierdan de vista Eclesiastés. ¿De acuerdo? Pero quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10 versículo 25 y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis aquel día se acerca. O sea, ¿qué riesgos corro yo? Miren, al inicio, y esto es una experiencia que también yo la pasé, yo la palpé, es que tú puedes decir, bueno, hoy estoy un poquito cansado, hoy es un poquito más cómodo, ¿ok? Entonces te quedas en el Zoom. Al inicio, puedes estar con tu cámara encendida, puedes estar allí frente a la pantalla, y conforme va pasando el tiempo, pues ya la apago, me pongo a cocinar, me pongo a hacer otras cosas, voy escuchando el sermón y poco a poco. Y el siguiente paso será que a veces me conecto, a veces no me conecto. Esa secuencia es una secuencia normal, ¿sí? Pero porque estoy perdiendo algo que la parte presencial me da, y es ese acercamiento con los hermanos, ese abrazo que damos el sábado tiene mucho beneficio para nosotros emocionalmente. Cuando usted llega el sábado, abrace a las personas lo más cariñoso posible. Eso tiene un impacto en su salud emocional enorme, en los niveles de estrés, ayuda muchísimo. Yo no quiero dar a entender que es malo el Zoom en sábado, pero que luchemos con tal de que eh, mm, pues sea una ocasión especial, ¿de acuerdo? Y no desconectarme y aislarme, porque el aislamiento no es bueno, y ya Salomón lo está diciendo en el texto, o sea, no es bueno que estén solos, por lo menos dice el 2 y alguno puede decir, bueno, pero estoy con mi familia, con mi esposo, o etcétera. Pero el calor de la hermandad y el compromiso que la iglesia debe tener también es que cuando una persona llegue, debe sentir ese cariño y ese amor de hermanos. Entonces, quería hacer ese paréntesis porque a veces nos tendemos a aislar. Vamos a seguir aquí hablando acerca de eso. Yo quiero comentar, hablando de las relaciones, yo sé que el título de la reflexión era el perdón, pero en realidad son las relaciones y el perdón. Ese sería el título correcto. Em, para corregirlo, ¿vale? Hace muchos años hay un estudio longitudinal, hay un estudio muy largo que está haciendo, actualmente todavía está haciendo Harvard, y es acerca de la felicidad. O sea, se hizo un estudio acerca de ello, para ver qué factores influyen sobre este tema, o sea, qué garantiza que una persona tenga ese bienestar, esa felicidad. Y entonces han tomado tres grupos en su fase inicial, y entonces aquí tengo los datos, 268 jóvenes de color de tez blanca, iniciando su carrera en Harvard. Tomaron 456 hombres trabajadores y 90 mujeres con una alta capacidad intelectual. Entonces, dentro de estos grupos de trabajadores había gente con hogares muy conflictivos, de hogares muy pobres. Y entonces la hipótesis era, bueno, los chicos que tienen una carrera universitaria posiblemente exitosa en una de las mejores o la mejor universidad que hay en el mundo, pues la probabilidad que sean hombres de éxito y que tengan un bienestar, pues es alta. Entonces, se arrancó este proyecto, hasta el día de hoy sigue vigente,
Pero las conclusiones no la hipótesis no llegó a cumplirse como lo habían esperado. Sin embargo, en el camino se dieron cuenta que en realidad el bienestar, la felicidad, no se encuentra en lo que tienes o las oportunidades que se han presentado, sino que se dieron cuenta que las relaciones, la calidad de las relaciones con otras personas, hacía que estas personas del estudio pudiesen estar mucho más sanas, muchísimo más con una mejor inteligencia emocional. Y entonces ellos se dieron cuenta que las cosas que en este estudio, en estas personas, se dieron cuenta que en realidad existen momentos traumáticos en la vida, eso no lo podemos evitar, pero que según este estudio, lo que nos forma o nos deforma en realidad no son esos momentos traumáticos, sino qué sucede en esos momentos y cómo interactuamos con las personas que nosotros amamos. Por ejemplo, cuando sucede una tragedia, pero la familia respalda, el amor está ahí presente o existe una buena calidad de relaciones con otras personas, estos momentos traumáticos no deforman a la persona. Eso es bien interesante. Dentro de este estudio, entonces, se clasificaron a las personas. Una vez se dieron cuenta de que las relaciones son lo que tiene que ver con el bienestar, con la felicidad, con ese sentido de plenitud, entonces dividieron a los grupos en dos, entre los amistosos y los solitarios. ¿De acuerdo? Y entonces, al comparar entre los amistosos y los solitarios, se dieron cuenta que los amistosos tenían un matrimonio muchísimo más estable y sus amistades duraban mucho con el tiempo. Hay personas que van cambiando de amigos continuamente. Eso es una señal de que hay algo que no está bien en la forma en la que nosotros manejamos nuestras amistades. ¿De acuerdo? No es que todos sean malos. A lo mejor el que está fallando puede que sea yo. Pero dividieron estos grupos, estos dos grupos entre los amistosos y los solitarios y también descubrieron que los solitarios necesitaron hasta 4 veces más atención médica y atención psiquiátrica. Es parte de los resultados que estaba allí. Quiero que vayan conmigo, primera Juan capítulo 4 versículo 17. Ven aquí, primera de Juan capítulo 4 versículos 17 y 18. Y dice aquí, en esto ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que quiere dar a entender el texto es la importancia que existe en el amor. Cuando nosotros amamos a nuestros seres queridos, cuando tenemos una buena relación con las personas, nos ayuda muchísimo en estos temas de la ansiedad, de la depresión, del estrés o etcétera. Un teólogo escribió algo que quiero compartir y dice, el temor y la ansiedad son el producto de una relación rota, mientras que el amor es el resultado de una relación restaurada. Entonces, creo que la Biblia es muy sabia al aconsejarme de tener buenas relaciones. Me ayuda muchísimo en mi salud emocional, en mi salud mental y también física. Mira, en 1992, David Myers, en un estudio, descubrió lo siguiente, dice, entre más vínculos sociales tenga, menos riesgo tengo de morir prematuramente. En el 2005, la revista Times publicó lo siguiente, dice, los más felices tenían dos cosas en común: fuertes vínculos con los parientes y pasaban tiempo con ellos.
Entonces, y eso es interesante porque a veces asociamos el bienestar y la felicidad con cumplir nuestros sueños, cumplir nuestros anhelos y con eso yo pues voy a llegar a ser feliz. Pues científicamente está comprobado que en realidad la felicidad no depende de todas esas cosas, sino depende de la calidad de relaciones que yo pueda tener con las personas que que me rodean. Eh, y yo creo que, queridos hermanos, que a veces es difícil mantener. Ahora vamos al plano humano. Creo que a veces es difícil mantener una buena relación con las personas que amamos porque a veces las personas que amamos nos lastiman, nos defraudan. Y entonces cuando las personas, no es lo mismo que te pase a alguien que no te interesa o que no le interesa, etcétera, a que te lo haga una persona a la que amas, a la que te importa, porque esas heridas son más profundas. Y entonces cuando esos eventos llegan, es muy difícil gestionar lo que yo estoy comentando, ¿verdad? Nosotros como cristianos somos llamados a ser coherentes con lo que creemos, pero es un desafío. En la práctica, lo que estoy comentando es un desafío cuando las personas que aman son las personas que te han herido. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Pues nosotros llegamos bueno, nuestra vida pues cambia nuestra forma de verlo y yo quiero comentar tres cosas. Lo primero que puede surgir es acerca del resentimiento. Yo no quisiera hacer una encuesta y no la voy a hacer, pero yo creo que más de alguno ha tenido resentimiento. No todos, pero tal vez una parte de los que están aquí han sentido resentimiento o tienen resentimiento. Como no los vamos a evidenciar, ¿verdad? Solo quiero que se lleven lo siguiente, ¿saben? El resentimiento es como un cáncer emocional. A lo mejor hacia tu padre, a tu madre, a tu esposa, a alguna persona. Pero el problema del resentimiento es que cuando tú guardas resentimiento para alguien, lo guardas para otro. Tu corazón está cargado y cuando alguien te haga algo, pues como tienes resentimiento para dar, porque le estás dando, lo tienes para una persona, pues también tienes para repartir resentimiento a otras personas. Por eso es importante que mi corazón esté vacío del resentimiento, porque cuando sucedan cosas no tengo resentimiento para dar. Pero si recuerden esto, si yo guardo resentimiento para alguien, entonces tendré resentimiento para otros. Y eso carcome la vida. Existen estudios que respaldan lo que estoy diciendo, pero mi intención no es hacer un seminario, mi intención es hacer una reflexión sobre lo que hablo. El segundo punto que quiero hablar sobre esto de las relaciones rotas es que es más provechoso reparar una relación que descartarlas. Mira, lo más fácil es descartar, decir, ya no le hablo, ya se acabó, lo bloqueas, lo denuncias o lo que quieras hacer, o te cambias de iglesia. Eso es lo más fácil, pero no es lo más provechoso para ambas partes. Lo más provechoso es restaurar esas relaciones. Yo recibí un consejo ahora que me casé, los que no me conocen, soy un hombre recién casado, felizmente recién casado, pero yo recibí un consejo y la verdad es que hasta el día de hoy lo llevo bien y, y espero seguir llevándolo, ¿de acuerdo? No puedo hablar de que llevo mucha experiencia sobre esto, pero uno de los consejos que a mí me dan era, en el matrimonio debes entrar dispuesto a perdonar continuamente. Y la verdad es que es uno de los consejos muy sabios que me han dado y creo que es una conciencia también que deberíamos tener nosotros los cristianos. Cuando entras a ser cristiano, debes estar dispuesto a perdonar de manera continua, porque esa es la realidad. Muchas personas a veces llegamos con expectativas equivocadas en la iglesia y pensamos que ahí toda la gente es amorosa, pero no es esa la realidad.
pero no puedo llegar con falsas expectativas. La realidad es que hay muchos enfermos espirituales que necesitan de un amor abnegado, que yo les pueda amar sin esperar recibir a cambio. Pero lo que quiero resaltar es eso. Lo más fácil es descartar una relación, pero lo más provechoso es restaurar esa relación. Y el tercer punto, y para mí creo que es uno de las lecciones que me ha sorprendido durante este año, recientemente, es que estamos llamados a perdonar. Vean aquí, vayan conmigo a Mateo capítulo 6 versículo 14. Y dice aquí, esto viene derivado del Padre Nuestro. Vamos a hacer ese bosquejito, miren. En Mateo capítulo 6, ajá, del 9 al 13 está hablando del Padre Nuestro, ¿sí? Y después ahora Jesús va a hacer un hincapié sobre el Padre Nuestro y dice lo siguiente, bueno, antes de leerlo, yo no sabía esto, para mí es un poco reciente, pero, o sea, no me había percatado, pero yo siempre había pensado que el perdón de Dios era incondicional y lo había escuchado, pues, en algunas ocasiones y creo que es bien intencionado, pero el texto bíblico no dice eso. Vamos a ver qué dice el texto bíblico y dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mira la importancia del 15. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y para entender lo que está diciendo aquí, el texto me está diciendo que el perdón de Dios es condicional hacia el perdón hacia el perdón que yo le doy hacia otras personas. Y mira, no es que Dios quiera hacer más difícil las cosas, no es que Dios te ponga más requisitos o me ponga más requisitos para alcanzar su perdón. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que somos muy duros para perdonarnos a nosotros mismos? ¿No les ha pasado alguna vez que a veces le pedimos perdón al Señor y sentimos que el Señor no nos ha perdonado? Mucho de eso puede ser porque no entendemos el perdón de Dios, porque no lo hemos experimentado. El Señor me hace un llamado al finalizar el Padre Nuestro de decir, oye, tienes que perdonar a los que te ofenden. Ahora, ¿por qué me lo dice? Porque mira, cuando tú perdonas a una persona, tú experimentas, te pones en el lugar de Dios cuando tú lo ofendes y entonces entiendes que es extender el perdón para que tú puedas disfrutar del perdón de Dios, para que tú lo puedas entender, tienes que vivirlo. Y la manera de vivirlo es cuando otorgas el perdón. Y una cosa interesante es que el perdón se quiere referir a dar un don, a dar un regalo. El perdón, queridos hermanos, no es algo que se merezca. Si yo voy a perdonar a alguien porque se lo merece, entonces no sería un perdón. Yo perdono a las personas que no se merecen ser perdonadas. De eso se trata. Pero lo que quiero resaltar aquí es que la forma de disfrutar del perdón de Dios, de entenderlo y tener esa seguridad es cuando yo perdono a los demás. Pero es fundamental, queridos hermanos, en mi vida emocional, en mi vida espiritual, en mi vida física, que yo no guarde resentimiento hacia otras personas y que pueda extender el perdón de Dios. Y yo quiero terminar la reflexión de esta noche con una anécdota o un testimonio que su servidor vivió. Y es que, miren, más o menos hace unos 10 15 años, ya no lo recuerdo, yo fui a hacer un ungimiento. Y cuando hacemos los ungimientos, los que hacen o han visto eso, pues hay una de las invitaciones que es de que podamos ponernos, que la persona enferma pueda confesar sus pecados delante del Señor, no delante de las personas, pero reconciliarse con Dios, ¿de acuerdo? Y entonces yo recuerdo a esta persona eh, estaba enferma, tenía cáncer y estaba en una fase muy avanzada. Pues llamamos a la familia
fue un momento semi especial, ¿de acuerdo? Ya voy a decir por qué es semi especial. La primera parte, con la familia ahí presente, pues se hizo la invitación y se preguntó, oye, ¿tiene alguna persona o quiere pedir perdón por alguna situación, o a los familiares o etcétera? Y entonces en ese momento la familia y la enferma se pusieron a cuenta, se reconciliaron, se pidieron perdón y etcétera. Y recuerdo ese momento fue muy especial y muy emotivo. Y entonces en la segunda parte, la verdad es que yo no acostumbraba a hacer eso, pero esa noche lo pregunté y le dije, querida hermana, ¿hay alguien más que aunque no esté en este lugar, pero que sienta que le haya hecho daño, que usted quiera perdonar, ¿verdad? Y así oramos por ello. Entonces esta hermana me responde, y una vez en la vida me ha pasado esto. Entonces ella me dice, sí, hay una persona que me ha hecho mucho daño y no la voy a perdonar, porque me ha lastimado muchísimo y no la puedo perdonar. Y entonces ahí ese momento dejó de ser tan especial a volverse un momento un poco difícil, porque claro, decía yo, bueno, ¿me han escrito por aquí? No, ok. Em, es un poco difícil porque digo, bueno, señor, pero ¿cómo procedo aquí? ¿Sí? Y entonces no quiere. Y ella enfáticamente dijo, esta persona me ha hecho mucho daño y no soy capaz de perdonarla. Bueno, pedí en ese momento saber al Señor y dije, ok, queridos hermanos, pues lamentablemente no puedo seguir procediendo con esto. Hermano necesitará reflexionar sobre esto y cuando reflexione, pues vamos a proceder. Vamos a hacer una oración para terminar y terminé en ese momento sin proceder al ungimiento. Recuerdo que la familia no muy conforme, ¿verdad? Con esos malos ojos. Y entonces salí, pues lo más pronto posible, no me quedé a la cena, ni al tecito, ni nada, salí. Pasó el tiempo y la hermana siguió enfermando, siguió pues en su enfermedad, pues lo que lleva a este tipo de enfermedades. Lo que más me llamó la atención es que llegó un momento en que pues se cambió de domicilio y mandó a llamar a otros ancianos para que la ungieran. Pero lo que más me gustó de esta hermana es que era consciente que la vez anterior ese elemento no le había permitido terminar el ungimiento porque no podía extender el perdón. Pues, ella llamó a los ancianos, llamó a la persona que odiaba tanto, se reconcilió con ella, recibió el ungimiento. Y yo soy fe de eso, no estoy hablando mentiras porque es una realidad. Pero me llamó mucho la atención la historia de ella, porque ella tenía un cáncer que ya tenía metástasis, ya le habían hecho una operación, la habían examinado ya por dentro, vieron que había metástasis y entonces ya no hicieron nada, volvieron a cerrar la operación y le dijeron, váyase con su familia y disfrute. Pues la hermana, después de todo esto, casi logró vivir más o menos como unos 10 años más todavía con respecto a eso. La hermana pues recientemente ha fallecido. Y yo la volví a encontrar y me contaba toda esta parte que yo ya no había visto. Y entonces ella, dentro de las cosas que destacaba, era la paz que tenía en su corazón de haber perdonado y creo que ese perdón le cayó muchísimo bien a su salud física, pero por sobre todo a su salud espiritual y su salud emocional. Entonces, ¿por qué quiero contar esta historia, queridos hermanos? Porque creo que es un buen ejemplo de cómo nosotros, teniendo un corazón limpio, podemos sentir paz, sentirnos con un bienestar que muchas veces lo necesitamos. Existen estudios, queridos hermanos, que el perdonar a otros ayuda en temas de adicciones, de alcoholismo, de enfermedades, para recuperarse de traumas, de divorcios, etcétera. O sea, el poder perdonar a otros y mantener un corazón sin resentimiento ayuda muchísimo en muchos aspectos de nuestra vida. Así que
queridos hermanos, con mucho cariño comparto esta reflexión. Perdonar creo que no está en nuestras capacidades y será un momento de reflexión para poder pedirle fuerzas al Señor y decirle, Señor, pues dame el don, dame las fuerzas, ayúdame con esta y esta situación o con esta y esta persona y poder perdonarle. Pero traerá mucho beneficio a nuestra vida y por sobre todo, queridos hermanos, la intención de esta reflexión es que podamos encontrar un camino para estar contentos, felices y con un bienestar en todos los sentidos de nuestra vida. Así que, queridos hermanos, esta ha sido la reflexión y recuerden que por eso Salomón decía que mejor son dos que uno, pero una hebra de tres, un hilo de tres, no se rompe tan fácilmente. Así que podamos tener buenas relaciones entre los hermanos, entre nuestra familia y las personas con las que trabajamos y nos rodeamos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a cantar ya para despedirnos y vamos a orar después. Y después hacemos unos cortes comerciales que necesitamos hacer. Padre amado, te agradezco por tus planes.